Buenas tardes a todos, amigos queridos. ¿Cómo le va? Llegó acá en Buenos Aires, llegó el invierno, o por lo menos temperaturas invernales. La verdad, excelente, excelente, me encanta, me encanta. Así que mucha motivación para hacer otro video. Y hoy el video que va a ser importante, porque vamos a hablar de las casas astrológicas y de los significados de las mismas, siempre hablando en el contexto de la carta natal, ¿no? Porque las casas se dan en la carta natal. Entonces, vamos a ver primero qué es una casa. Una casa es un área de la vida, digamos, cada casa corresponde a un área en particular de la vida de una persona. Entonces, en la astrología hay un concepto, perdón, estoy con un poco de dolor de garganta, efectos adversos del frío. Eh, Hay, digamos, una analogía muy, la verdad, muy linda entre lo que vendría a ser el cine, el teatro y la astrología. Entonces tenemos los planetas, en la carta natal, los planetas van a ser los actores, o sea, los que actúan. Las casas van a ser las escenografías, o sea, donde van a actuar los actores, mientras que los signos va a ser el guión, o sea, cómo van a actuar los actores. Entonces, signos, cómo, casas, dónde, planetas, actores, ¿sí? Entonces, ¿quién? Digamos. Entonces, empezando con la casa, hay distintas clasificaciones que por ahí es importante saber, que son las casas angulares, casas sucedentes o succedentes y casas cadentes. Las casas angulares son las que marcan los puntos más importantes de la carta natal, que forman una cruz, entonces dividen la carta natal en 4 hemisferios. Eh, Vamos a ver si puedo. Esperen un momento que agarro la carta natal que hice en el video anterior. Acá está, o por lo menos un intento de carta natal, ¿no? Entonces tenemos todos estos numeritos que yo puse acá, son justamente las casas, ¿no? Entonces las casas angulares vendrían a ser estas. Esta, la 4, la 7 y la 10. Como ven acá dice as, que significa ascendente. Acá dice FC o IC, que significa fondo del cielo, o en latín imum coeli. El descendente, que sería la oposición del ascendente, y el MC, que sería el medio cielo, o el medium coeli, si lo quieren decir en latín, y se quieren hacer un poco los capos. Entonces, empezando, cada casa se relaciona con el signo del zodiaco de reposo, es decir, la primera casa se relaciona con el signo de Aries, la segunda se relaciona con el signo de Tauro, la tercera con Géminis, la cuarta con Cáncer, y así siguiendo. Entonces, las casas angulares hemos dicho 1, 4, 7 y 10. Y son de particular importancia porque son las casas cardinales, o sea, las que, digamos, las que empiezan todo, las que arrancan todo.
Después tenemos las sucedentes, que vendrían a ser la 2, la 6, la 8 y la 11, que se llaman sucedentes porque justamente suceden, o sea, son después de las cardinales. Y después tenemos las cadentes, que son las 3, la 7, no, perdón, hice un error. Las sucedentes son la 2, la 5, la 8 y la 11, mientras que las cadentes son la 3, la 6, la 9 y la 12. Bueno, ¿qué representan entonces cada casa, los ámbitos de la vida en los que van a actuar los planetas? Entonces, empezando con la 1. La 1 corresponde al ascendente, que es un punto muy importante y muy sensible de la carta. Por ahí todos han escuchado, tengo el sol en Escorpio, con ascendente Cáncer, etcétera, etcétera. El ascendente lo que marca es la máscara que nosotros usamos para salir al mundo. Entonces, es la primera impresión que la gente, que nosotros al interactuar con otra gente, es la primera impresión que la gente se lleva de nosotros y cómo nos percibe a nosotros, que puede ser muy diferente de nuestra personalidad y voluntad interna, que claramente está representada por el Sol. Entonces nosotros podemos tener un ascendente en Capricornio, entonces aparecer muy estructurados, muy ordenados, muy ambiciosos, pero a la misma vez tener, por ejemplo, un Sol en Piscis. Por lo tanto, nuestra personalidad va a ser nuestra personalidad verdadera, que vendría a ser, digamos, la más escondida y más aparente cuando las personas nos conocen más. Entonces vamos a tener una personalidad más sensible, más artística, más empática, compasiva, que por ahí poco tiene que ver con nuestra apariencia capricorniana, ¿no? Que vendría a ser el ascendente. Entonces el ascendente es la casa del yo, la casa es la máscara que usamos para, digamos, para lograr lo que quiere el sol. Entonces, para lograr el crecimiento de nuestra personalidad más interna. Por ejemplo, yo tengo el ascendente en Cáncer, que significa que aparentemente a las personas le aparezco como un tipo muy sensible, muy digamos, con esta cualidad maternal, con esta cualidad acogedora. Eh, También aparezco relativamente reservado y muy lunático, pero la realidad es un poco distinta porque no soy tan así, tan sensible, tan, digamos, compasivo. Cuando uno me conoce más a fondo, soy más jodido por tener el Sol en Escorpio y 4 planetas en Escorpio. No soy tan, digamos, tan buenito como parece, ¿no? Bueno, entonces, bueno, volviendo a mirar el video, quiero hacer una aclaración en este punto, porque la verdad diciendo no, porque soy complicado, porque soy esto, quedo como un pelotudo, porque de hecho no es tan así. Lo que quise decir yo con esto es que la gente cuando me ve por primera vez o cuando me ve, digamos, al principio, antes de conocerme más profundamente, se lleva una impresión de mí, de una persona demasiado sensible, demasiado buena, como casi bordeando lo bueno y pelotudo. A lo que iba yo es que cuando uno me conoce más profundamente, es cierto que soy sensible, es cierto que soy empático, es cierto que me puedo poner mucho en los zapatos del otro y
mucha gente, amigos y etcétera, me, digamos que considera bastante valioso, digamos de esta forma, o me llama cuando tiene un problema o cuando quiere contención, porque la verdad me gusta mucho ayudar a los demás en caso de dificultad. Así que sí soy sensible, soy empático, me considero una persona bastante contenedora, pero lo que quise decir es que en una relación más íntima o cuando uno me conoce más profundamente, aparecen cosas de índole más escorpianas, o sea, que mi mundo emocional y mi mundo interior no es tan simple como parece, sino que a lo largo de la vida hubo bastante experiencias que hicieron que toda esta sensibilidad que sí tenía de más joven, la adolescencia y etcétera, etcétera, se modificaron y hoy en día no soy tan, digamos, tan ingenuo o, digamos, no doy tanto de mí mismo al principio, quiero decir, como daba antes. En este sentido quiero decir que no soy. Y que seguramente cuando una persona me ve tiene esta impresión, ah, no, es re buenito, es re... Pero después cuando me conoce más a fondo dice, uy, no, es un tipo medio jodido. Y esto me pasó muchas veces. Yo me considero un tipo complicado, no en cuanto a que no, soy complicado, soy un jodido de mierda, sino que tengo mis cosas, tengo mis mañas que al principio no se notan y que se notan después, más adelante, cuando uno me conoce. Fin de la aclaración, fin del paréntesis, la agregué después porque miré todo el video y dije, no, acá quedo como un boludo. Entonces tenemos el ascendente, muy importante hablar del ascendente porque al ser una casa angular es muy importante. Ahora, si hay planetas, o sea, los planetas a lo largo de la carta natal, además de estar posicionados en los signos, están posicionados en las casas y van a modificar un poquito, digamos, la personalidad en los ámbitos de la vida donde se van a expresar estos planetas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, Plutón en la casa 1, esto va a modificar mi ascendente. Entonces puedo tener un ascendente en Piscis con Plutón en la casa 1. Entonces, por más que aparezca compasivo, empático, etcétera, etcétera, con toda la cualidad de Piscis, pero también voy a tener una fuerte presencia dada por Plutón, una mirada por ahí muy penetrante, porque el ascendente, es importante saber eso, el ascendente también puede modificar las facciones físicas, fíjense lo importante que es el ascendente y cómo puede modificar, cómo la astrología se relaciona con también con las facciones corporales. Por ejemplo, un ascendente en Aries o un ascendente en Escorpio, cuyo regente y corregente es Marte. Marte está también relacionado con el color rojo, entonces muchas personas que tienen el ascendente en Aries, incluida mi novia, tienen el pelo colorado, o el ascendente en Escorpio puede tener el pelo colorado, o con un tinte más colorado. Si ustedes ven el pelo es medio castaño, casi tirando a negro, pero si yo me pondría al sol, se ve un tinte rojizo y la barba también tiene pelos rojizos. Fíjense cómo la astrología y cómo los planetas pueden modificar las facciones corporales. Pero también tengo una cara medio un poquito redondeada, no tan angular como es típico de Escorpio, sino es más lunar, que es regente de Cáncer. Entonces, como el ascendente modifica algunas facciones
corporales. Y los planetas, también los planetas presentes en la casa 1 también pueden modificar las facciones corporales. Por ejemplo, si yo tengo, como dije, Plutón o tengo, no sé, Venus, Venus lo que va a hacer es, digamos, volver más armónicas, más simétricas todas las facciones, los rasgos, y va a dar una belleza objetiva de lo que se considere la belleza objetiva, muy discutible el concepto de belleza objetiva, pero por ejemplo, para que tengan una idea, Angelina Jolie, que es una persona que yo considero horrible, o sea, no me gusta para nada como aspecto físico, pero muchos la consideran una mujer hermosa, tiene Venus en conjunción al ascendente en casa 1. Bueno, la casa 2 está relacionada con el signo de Tauro y representa todo lo que sería la plata, los valores personales y los valores materiales de una persona. Entonces, por ejemplo, un Marte en casa 2 significa que vamos a tener mucho empuje para ganar plata, por ejemplo, para hacer todo lo posible para ganar plata. Claramente lo material va a ser muy importante en nuestra vida, y también puede significar que vamos a tratar de luchar por lo que son nuestros valores más nobles y más internos. Digamos, esto son interpretaciones posibles de lo que son los planetas en casa, ¿no? También lo que es importante es mirar la cúspide. La cúspide sería donde cae la línea de separación entre una casa y otra. Por ejemplo, miren, esta es la cúspide de la casa 2. Esta es la cúspide de la casa 3, esta es la cúspide de la casa 4. Entonces, nosotros, además de mirar los planetas en una casa, tenemos que mirar dónde cae la cúspide. Entonces, la casa 1, la cúspide de la casa, la cúspide de la casa 2 cae en Aries. Entonces, puede ser justamente y no hay ningún planeta que modifique esta casa. Entonces la casa en Aries la casa 2 en Aries es parecida a tener Marte en Aries. Entonces vamos a tener mucho empuje, mucha energía emprendedora para ganar plata o para tener, no sé, inmuebles, o para defender y luchar por nuestros valores. Bien, pasando a la casa 3, la casa 3 se relaciona con la comunicación por estar en estrecha relación con el signo de Géminis. Comunicación, entonces nuestra forma de comunicar también está relacionada con los hermanos, o en el caso de no tener hermanos, con los vecinos, y con nuestra educación básica, primaria. Entonces, no con los estudios superiores, que van a ser dominio de la casa 9, sino con, por ejemplo, la primaria, también la secundaria, y la educación, digamos, de primer nivel. También está relacionada con los viajes cortos, por ejemplo, cómo viajamos al trabajo, cómo vamos a hacer las compras. Entonces, por ejemplo, una casa 3 con la cúspide en Sagitario puede significar que hayamos tenido un ambiente de estudios primarios muy expansivos, unos hermanos que nos ayudaron en el crecimiento personal, que vamos a tener una forma de comunicar muy teatral, muy exagerada, muy por ahí también hasta bordeando lo ingreído.
son distintas, ¿no? Distintas interpretaciones de lo que podría ser planetas y casas y la cúspide, en qué cúspide cae cada casa. Son temas por ahí un poco difíciles de, digamos, de entender así a primera vista. Escríbanme, pregúntenme si tienen y critíquenme sobre todo, porque me gusta la crítica siempre y cuando sea constructiva, o sea, no critiquen el pelo que tengo o las cejas o las barbas, porque sinceramente me chupa, no solo me chupa un huevo, sino que no es una crítica constructiva y no me ayuda a mejorar la calidad de los videos. Pasando a la casa 4, la casa 4 es importante porque siendo una casa angular representa el Limun Coeli, o sea, está relacionada con nuestras raíces, es el punto más profundo, el punto más interno de la carta natal y está relacionada con nuestras raíces, con el ambiente y la casa de origen, la infancia que tuvimos, la patria, dónde crecimos, qué ambiente fue el ambiente en donde crecimos y también la última parte de la vida, es decir, la vejez. También puede estar relacionada con uno de los padres y en general es la madre por su directa relación con cáncer, casa 4 relacionada con el signo de cáncer, normalmente con la madre, pero también podría ser el padre. El padre por lo general está representado por la casa 10, pero también puede ser el padre. Por lo general es la madre igual. Y la casa de origen. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cúspide de casa 4 en, por ejemplo, en Escorpio, con Saturno en conjunción a la casa 4 o dentro de la casa 4, puede ser que no solo haya habido una familia o una madre particularmente intensa y particularmente por ahí diffidente y medio oculta en cuanto en el sentido de que había por ahí secretos en la familia, hijos ilegítimos o romances extramatrimoniales, por ahí vamos, todo lo relacionado con Escorpio, todo lo oculto, ¿no? Lo escondido, pero este Saturno también significa que por ahí la educación que recibimos fue muy rigurosa o que nuestros padres fueron muy saturninos, muy rígidos, estrictos, dogmáticos. Entonces hay que hacer un poco toda esta interpretación, ¿no? De atar los cabos sueltos. También otra cosa que les quiero marcar es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un planeta en una casa, pero, por ejemplo, en casa 3, pero a pocos grados de la cúspide de la casa 4, este planeta sigue estando en la casa 3, pero también va a influenciar la casa 4 y todo lo que es dominio de la casa 4. Y esto tiene que ver con todos los planetas. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un planeta en casa 7, pero cerca de la cúspide de la casa 8, va a influenciar la casa 7, pero también la casa 8. Ojo con esto. Pasemos a la casa 5. La casa 5, por tener estrecha relación con Leo, va a ser la casa de la creatividad, va a ser la casa de los romances normalmente no entendido como matrimonio, como casamiento, sino los romances ocasionales, el sexo ocasional, y también los hijos
o sea, nuestra descendencia. Este es todo dominio de la casa 5. Entonces, por ejemplo, un sol en casa 5 significa que nosotros le vamos a dar mucha bolilla en lo que vendría a ser el despliegue creativo que tenemos. También le vamos a dar mucha importancia a lo que serían los hijos, o al contrario, no vamos a tener descendencia porque sentimos que no le podemos dar, como en mi caso, por ejemplo, como que no le podemos dar suficiente tiempo. Está bien, yo soy joven, bueno, joven, tengo 26 años todavía, la verdad, hijo, no quiero tener, pero no le podemos dar suficiente tiempo, no le podemos dar suficiente bolillo, entonces preferimos no tenerlo porque tenemos miedo a que no le podemos dar demasiada atención. Por ejemplo, podría ser otro tipo de interpretación. Dominio de la casa 5. Pasemos a la casa 6. La casa 6, por directa relación con Virgo, va a ser la casa del servicio y del trabajo. Entonces representa un poquito podría representar nuestra vida laboral, cómo encaramos el trabajo del día a día. También está relacionada con las enfermedades agudas, no las crónicas, porque las crónicas son dominio de la casa 12. Ustedes van viendo como todas las casas opuestas tienen algún significado en común. Muy interesante. La casa 12, la casa 6, digo, está relacionada con estas dos cosas y también con los animales pequeños, como los perros, los gatos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tenemos una casa 6 en Sagitario ya lo hemos dicho. En Cáncer, con la cúspide en Cáncer, vamos a darle, por ahí vamos a tener una profesión relacionada con el cuidado del otro. Entonces por ahí podemos trabajar en una guardería o con nenes o con o, por ejemplo, ¿por qué no como cocinero? Porque también todo lo que es cáncer está relacionado con la cocina, con cocinar, por esta cuestión de la madre y digamos, me sale en inglés, nurturing, pero como del cuidado, ¿no? Eh, Hoy en día también los hombres cocinan y tienen roles distintos, pero la astrología hay que verla desde un punto de vista más, no digo machista porque no es machista, pero desde un punto de vista más tradicional. Entonces, estos son los ámbitos de la casa 6. Ponele, si tenemos cáncer también es probable que nos gusten los animales, que nos gusten eh, los perros, los gatos, los conejos, etcétera, etcétera. Casa 7, otra casa angular de extrema importancia, que está relacionada con el matrimonio. El matrimonio, los socios, eh, los demás, la casa del otro por su relación directa con Libra, y también de lo que se llaman enemigos abiertos. ¿Qué significa enemigos abiertos? Enemigos conocidos. Ejemplo, tenemos una mujer, nos casamos, nos divorciamos, el divorcio no está muy, digamos, no es muy tranquilo, entonces nuestra mujer podría pasar a ser nuestra enemiga abierto, ¿no? Porque ¿qué hace? Porque te pide los alimentos, porque te pide, no sé, hay una discordia en cuanto a la custodia de los hijos, etcétera, etcétera. Enemigos abiertos en este caso, o un socio, por ejemplo, que quiere toda la plata de una empresa y todo lo que sea relacionado con enemistades que pueden surgir de asociaciones. Esto es dominio de la casa 7.
planetas en la casa 7 van a modificar claramente esto. Por ejemplo, tenemos Neptuno en la casa 7, un ejemplo. Neptuno en la casa 7 puede significar que idealizamos demasiado todo lo que sea la relación con lo demás. Entonces buscamos la perfección, buscamos la relación perfecta, buscamos un poco el cuento de hadas, cosa medio imposible, ya se lo dije. O por ejemplo con Urano en la casa 7 tendemos a buscar o atraemos hasta, porque la casa 7 es también lo que tendemos a atraer, eh, buscamos parejas por ahí medio revolucionaria, medio rebelde, medio extraña, o por ahí hasta geniales, erráticas, eh, pero lo que hay que considerar es que todo planeta en casa 7 es como si fuera una posición al ascendente, o sea que sigue siendo parte de nuestra personalidad que no tenemos muy bien integradas, y por eso tendemos a atraer, como la oposición, tendemos a atraer esta cosa de afuera. Esto relacionado con la casa 7. Casa 8 en fuerte relación con Escorpio, o sea, no fuerte relación, sino directa relación con Escorpio. Representa, es una casa muy mística, representa la muerte, entendida no solo como muerte física, sino como muerte también, digamos, personal y metafísica, o sea, interna de lo que vendría a ser nuestra visión de la vida, porque nosotros vamos atravesando durante nuestra vida, vamos atravesando varias muertes, pequeñas muertes. Por ejemplo, pasar de la infancia a la adolescencia es una muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar completamente nuestra visión de la vida. O la muerte de un ser querido también es una pequeña muerte dentro de nosotros. Entonces la casa 8 está relacionada con la muerte, con la transformación y también con el dinero de lo demás y las herencias. Por ejemplo, un Saturno en casa 8 tradicionalmente lo que puede significar es problemas o herencias complicadas, ¿no? Me olvidaba, la casa 7 también está relacionada con los juicios. Entonces casa 8 es una casa muy, muy mística. También está relacionado con el sexo, por ejemplo, un Plutón en casa 8 significa mucha intensidad sexual y mucha la experiencia sexual vivida como transformación y como unión y fusión de dos almas. Mientras que, por ejemplo, Saturno en casa 8 podría significar frigidez o impotencia o cierto cierre mental en cuanto a lo que es lo sexual, y esto por lo que es casa 8. Casa 9 relacionada con el signo de Sagitario, representa viajes al exterior, representa estudios superiores como la universidad, por ejemplo, y las leyes también. Eh, y la verdad que ahora lo que me acuerdo, fundamentalmente esto, y también la forma que tenemos de enseñar a los demás. Por ejemplo, muchos planetas en casa 9 se podrían relacionar digamos, con un profesor o con un académico que tiende a enseñar tiene un rol de profesor o de tutor,
O también podría, por ejemplo, un Venus en casa 9 podría relacionarse con una persona, por ejemplo, con un hombre o con una mujer que aprecia mucho culturas extranjeras o que puede tener una relación con un hombre extranjero. Fíjense, mi novia tiene Venus en casa 9, es argentina y yo soy italiano y bueno, aplica bastante, a mi novia le encanta viajar, le encanta conocer otros lugares del exterior. Eh, Urano en casa 9, por ejemplo, podría estar relacionado con viajes improvisos, viajes imprevistos. Mi vieja, por ejemplo, tiene Urano en casa 9 y tuvimos que viajar mucho en nuestra vida y a veces sin mucho aviso anterior. Entonces esto por lo que es la casa 9. La casa 10, por su relación, diré otra casa angular, muy importante, por su relación directa con Capricornio, representa un poquito nuestra imagen pública, pero no tanto como el ascendente, sino como la sociedad más en general nos tiende a ver o cómo nos tienden a ver en el lugar de trabajo, por ejemplo, porque por su relación con Capricornio también representa la carrera. Pero no solo la carrera, sino también puede representar el padre, puede representar la madre, la minoría de los casos, porque la madre, hemos dicho, es representada más que nada por la casa 4, perdón. Me agarró un poco de hipo. Voy a tomar un poco de agua. Entonces la casa 10, decimos, está directamente relacionada con lo que es el trabajo, con lo que es los objetivos que queremos lograr, nuestra posición en la sociedad, nuestras aspiraciones, y es el punto más alto, más visible de la carta natal. Por ejemplo, una persona con Sol y Mercurio en casa 10 va a ser una persona que le va a dar mucha bolilla a lo que son sus aspiraciones personales, a lo que son sus objetivos. Va a pensar sobre todo al trabajo, sobre todo a lo que es su crecimiento a nivel de sociedad, a nivel de carrera. Esto, casa 10. La casa 11, la casa 11 es la casa de las asociaciones, pero no como la casa 7, que está más relacionada con el matrimonio y los socios, sino que la casa 11 se relaciona más bien con los amigos, con los clubes, con los deseos, por su directa relación con Acuario, también con básicamente con estas tres cosas. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene Saturno en casa 11 puede que sea muy cuidadoso en el momento de elegir las amistades, puede que tenga pocos amigos, pero buenos, ¿entienden a lo que voy? Puede que tenga 3 o 4 amigos que van a ser de extrema confianza, puede que le dé más importancia y le gusten más grupos pequeños ante que muchas personas, estar con un montón, como por ejemplo podría ser un Júpiter en casa 11.
Y bueno, esto por su relación con, hemos dicho, la casa 11 son estas tres cosas principalmente, los deseos, etcétera, los amigos y las asociaciones, por su directa relación con Acuario. Llegamos entonces a la casa 12, casa complicada. La casa 12 es la casa relacionada con Piscis y la verdad es la casa más escondida de la carta natal, es la casa menos consciente, porque Piscis lo que hace es, hemos dicho, disolver un poco todo lo que contiene. Entonces, cualquier planeta en casa 12 está un poco escondido, está un poco a nivel muy inconsciente, muy interno. La casa 12 representa todo lo que es la espiritualidad, no la espiritualidad no tanto, sí, sí, porque no, más que nada lo que es la parte oculta o la parte, sí, más, podemos decir, más espiritual, más sensible, el servicio, pero no desde el punto de vista, no desde el punto de vista de la casa 6, sino el servicio desinteresado. La casa 6 se relaciona más al servicio retribuido con la plata, mientras que la casa 12 es el servicio indiscriminado e incondicional. También se relaciona con las drogas, con los lugares de encierro, tanto sean los hospitales, los geriátricos, las cárceles. Eh, También se relaciona con los animales grandes y con las enfermedades crónicas. Por ejemplo, una luna en casa 12, ¿qué tal? Mi caso. Una luna en casa 12 podría relacionarse con una persona que tiende a suprimir y a no mostrar las emociones a nivel externo, a no externalizar tanto las emociones, por más de que tenga un ascendente en cáncer. Pero una emocionalidad interna muy fuerte y una personalidad muy sensible que sin embargo no sale mucho a la luz, y también podría indicar, por ejemplo, ciertas enfermedades crónicas a nivel emocional, como por ejemplo depresión o trastornos, por ejemplo, de ansiedad, ¿no? Este tipo de cosas, digamos. Esto es un poquito una visión general de las casas. Otra cosa que me olvidé de decirles y que es importante es que las casas son también relacionadas no solo con los signos, sino obviamente con los elementos. Entonces vamos a ver que existen casa de fuego, casa de tierra, casa de aire y casa de agua. La casa 1, 5 y 9 son casa de fuego. Las casas 2, 6 y 10 son casa de tierra. Las casas 3, 3, 7 y 11 van a ser casa de aire, y la casa 4, 8 y 12 van a ser casa de agua. Cuando uno va a hacer el balance de elementos presentes en la carta natal y también de modalidad, o sea, cardinal, fijo, inmutable, si uno tiene una falta, por ejemplo, de elementos o de modalidad, puede ser parcialmente compensada por tener muchos planetas en cierta casa. Por ejemplo, tomemos mi caso. Mi caso,
yo no tengo planetas en signo de fuego, ningún planeta en signo de fuego, pero tengo 4 planetas en casa 5, que es una casa de fuego. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que parcialmente la falta del elemento fuego, de signo de fuego, de planetas en signo de fuego, va a ser compensada por muchos planetas en una casa de fuego. Sin embargo, no es lo mismo que tener muchos planetas en signo de fuego. Entonces, va a moderar un poco toda esta falta de entusiasmo, de empuje, de deseo que tengo yo por tener pocos planetas en signo de fuego, pero no es lo mismo que si yo tuviera, por ejemplo, 4 planetas en Leo, o 4 planetas en Aries, o 4 planetas en Sagitario. Va a ser como una moderación un poco más leve. Pero en este caso es una suerte, porque si no estaría todo el día tirado y pensando a ver en cómo puedo transformar y en las cuestiones más ocultas de la vida por ser tan escorpio y aparte tener luna en Géminis que tiende a razonar y a racionalizar todo, ¿no? Bueno, esta es la conclusión, llegamos a la conclusión de este video sobre casas astrológicas. Repito, cualquier consulta, cualquier cosa que tengan para aportar, por favor háganlo. Díganme si quieren que yo haga algún video en particular sobre algún argumento. Y bueno, nada, les mando un saludo enorme, espero que les haya servido, espero que haya sido relativamente claro y le mando un abrazo grande. Saludos, chao.